Saludos cordiales. Estamos dando inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad. La alegría de siempre para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, este gran sacerdote paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y seguimos acá en la ciudad de Ubicuí. Damos gracias a Dios por concedernos la vida y la salud y la oportunidad para seguir difundiendo su evangelio a través del testimonio de vida de su siervo. Agradecemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que siempre nos cubre con su manto celestial, y al siervo de Dios, el presbítero Julio César, que también intercede por nosotros, por el Paraguay y especialmente por esta programación. Hoy estamos en compañía del cura párroco de la iglesia San José Esposo de la ciudad de Ubicuí, el padre Ignacio Espínola, que va a hablarnos acerca de las muchas actividades que hoy estamos teniendo en esta parroquia, y también vamos a seguir hablando acerca del testimonio, digamos, de las consecuencias positivas del testimonio de vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. ¿Qué tal, padre? Gracias por recibirnos. Estamos acá al aire libre, en este ambiente favorable. Bienvenidos sean ustedes. Realmente nos sentimos honrados por la presencia de ustedes, por este programa que todo el Paraguay están viendo y fuera del país también. Y así marcamos pauta bajo las huellas del Padre Julio. Hoy vemos en el presente. Y ciertamente Padre Julio ha sembrado semilla que va floreciendo hoy día, de santidad, de solidaridad, de compromiso, porque Padre Julio en su gran espiritualidad y su espiritualidad eucarística se ha compenetrado con la familia, con la gente, con las personas, con los niños, con los más vulnerables, con los marginados. Y no quedaba ahí, sino que querían dar respuesta, por eso se empeñaba a hacer caminos físicos para unir a los vecinos, los pueblos, y unir a las familias, las personas. Y se empeñó a levantar escuelas, hospitales, y en el centro de toda su actividad pastoral, el templo. Se preocupaba de un templo y de una liturgia bien vivida, y vivida desde la caridad y la fuerza espiritual que nace de la palabra de Dios y la fuerza que irradia la Eucaristía. Él expandía entre las gentes, entre los vecinos, y eso queda hasta hoy día. Figura luminosa de testimonio, de santidad, que nos compromete a nosotros hoy. Qué bueno, padre, qué lindo escuchar todo ese testimonio, todo el sentir de la gente, la vivencia de los parroquianos acá de Ubicuí y otras localidades vecinas también, como el caso de Quiquio, de Buyapeú, localidades por la cual el padre Julio ha pasado dejando su amor y su generosidad en la entrega a sus semejantes. Y hay tantos recuerdos, padre, que justamente un recuerdo, valga la redundancia, muy reciente, que nos viene en la memoria, es la visita al Cerro San José. Y bueno, justamente ese cerro, padre, está acá detrás de nosotros, sí, ¿verdad? Se Hoy puede ver acá. A través de Iván, vamos a ver ese cerro. Allá está el Cerro San José, donde el 5 de octubre del año 2024, el año pasado, se subieron una cantidad de gentes, madres con criaturas en los brazos, personas de 80 años, una cantidad de jóvenes, para rememorar el hecho también tan significativo de la subida del padre Julio César hasta aquel cerro en aquel entonces llamado Tatucuá, Tatucuá por los indígenas. Sí. Bueno, padre, ¿qué dejó, qué dejó ese acontecimiento, padre, tan importante que se vivió el 5 de octubre? Era repitiendo, tratando de revivir lo que hizo el padre Julio. Ciertamente quedó muy fuerte en la memoria de la gente, los jóvenes,
de los adultos, siempre recuerda esa peregrinación inolvidable. Muchas veces se habrá subido ya en el cerro, en otras ocasiones, estudiante, pero esta vez con ese sentido religioso, el sentido alegre, sentido de subida con el corazón puesto en con el Padre Julio, mirar la cruz que él mismo plantó ahí en la cima, la presencia de mucha gente y de ustedes también, y eso ha quedado impregnada en el sentimiento y siempre dice debemos repetir, debe ser una tradición. Realmente ha dejado un momento grato de espiritualidad, de oración, de compromiso y de alguna manera de triunfo también por subir hasta la cima del cerro. Realmente, padre, yo creo que para muchos también ha sido un prodigio divino a través de los ruegos del Padre Julio poder subir hasta este cerro. En el caso mío, por ejemplo, y de mi esposa también. En realidad nosotros, pensándolo así humanamente, no estamos preparados para escalar un cerro de 560 metros, donde no hay ni sendero siquiera para subir. Fue todo un lugar, un lugar muy difícil de subir, pero el cielo de Dios permitió que todos se subieran. Nadie resultó dañado. Absolutamente. Todos regresamos con vida y con salud y con la alegría, como usted dice, de sentirnos triunfadores por haber escalado aquel cerro también que hoy está bautizado, sí, como el cerro bendecido, como el cerro San José, por el propio Padre Julio. Identificado ya. Ciertamente la nota esta es la alegría. Uno siente realmente una alegría extraordinaria ahí en la cima, ¿verdad? Y después del recordar también. Entonces el Evangelio es de la alegría. El Padre Julio vivió la sencillez, la alegría con la gente. Subió al cerro seguramente con alegría, con esperanza, porque ha sido un sacerdote muy gozoso, muy alegre, y eso irradiaba en la gente y ganaba a la gente justamente por su carácter noble, por su don de gente, por su capacidad de trabajar, de acercarse y de estar en la cercanía. Y eso de alguna manera es lo que ha hecho el cerro. Todos fuimos solidarios, todos nos sentimos contentos, alegres, felices, y ha dejado realmente algo positivo en el ser y en el sentir, y sobre todo como una experiencia religiosa, una experiencia de fe. También, padre, se pudo vivir y sentir a la hermandad en esa subida, porque todo el mundo se ayudaba. Nosotros, por ejemplo, fuimos ayudados por dos vecinos que nos ayudaban, nos llevaban del brazo muchas veces, nos pasaban la piola para poder completar nuestra llegada y nuestra bajada también desde el cerro. Hubo mucha solidaridad entre la gente, mucho amor, y se sintió realmente ese espíritu cristiano de hermandad en esta peregrinación, país. Así mismo la fraternidad es que una connotación, atendiendo también los vecinos que se prepararon, que sirvieron. Hay mucha colaboración también económica, mucha ayuda para transportar a la gente hasta el lugar, y en el mismo momento todos se compartían lo que se tenían, y eso es la experiencia de un caminar, esa es la sinodalidad. Es una experiencia que encontramos en la Biblia. Jesús caminaba, iba con la gente y nos ayudábamos. Y debe ser así. En todo este proceso de esa solidaridad, de caminar juntos, de experiencia de hermandad, de fraternidad, todo eso debemos transmitir después también en nuestra institución, en nuestro país, en el orden social, económico, porque no es político. El Paraguay necesita encontrarnos los paraguayos, sobre unos valores que puedan escalar hacia la altura y no para lo abajo. Dejar todo ahí atrás, la miseria, la marginación, la corrupción, la injusticia, y emprender un camino realmente que vale y que construye a cada paraguayo y como país también. El Padre Julio eso soñaba también, a fundar, a llamar a los 12 pueblos del departamento de Paraguarí, y proyectó precisamente un proyecto de progreso social, económico, ciudadano, que no pudo culminar porque la temprana muerte que le arrasó. Muy bien, bueno, estamos llegando al final de este primer bloque, y en breve vamos a ir hablando acá con el Padre Ignacio Espínola, y usted traigo una conversación muy emotiva realmente,
escuchar toda esta experiencia, toda la vivencia que están pasando acá en la parroquia de Ibicuí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Muy bien, estamos de vuelta acá con el padre Ignacio Espínola, el cura párroco de la iglesia San José Esposo de la ciudad de Ibicuí. Esta iglesia, este templo fue construido el padre Julio César, el siervo de Dios. Y estaba resaltando hechos así muy coincidentes de la vida del padre Julio. Muchas de las cosas que hacía Jesús, el padre Julio también hacía. Por ejemplo, eso de subirse en el cerro. También esa experiencia en alta mar, aquella vez cuando se le agarró una tormenta a la vuelta desde Roma al Paraguay, y acabas de hablar de los 12 pueblos de Ibicuí. Sí, tenemos una carta larga, eso es un programa prácticamente de fomento, ¿verdad? Sí. De la agricultura y las principales autoridades y agentes promotores de la comunidad. Él les reunió, hizo un programa. Al hacer ese discurso inaugural es muy interesante, hay que mirar de cerca. Ciertamente él encarnó como apóstol, como sacerdote la vida de Jesús. Él quiere asociarse a Jesús por su sencillez, el despojo de las cosas materiales, de estar con la gente, de pasar la noche en oración. En fin, hay mucha similitud de la vida de Jesús, ¿verdad? Por eso es santo. Sí. Y sobre todo la proximidad del amor al hermano, unió el amor al prójimo con el amor a Dios. Él no separó. Y debemos recordar una cosa, al entrar un poco en ese nivel más social de la vida de Fray Julio, él pertenece a la era de León XIII, que es el inicio de la doctrina social de la Iglesia. El monseñor Juan Sinforiano Garín, que fue su obispo primero, porque él pertenecía a la arquidiócesis de Asunción, una única diócesis en el Paraguay, antes de desprenderse y formarse de 3 diócesis en el Paraguay, Villarrica y también Concepción del Chaco. Entonces él bebió de alguna manera de la carta de monseñor Juan Sinforiano Garín, que Garín al mismo tiempo ha sido un discípulo del León XIII, porque todo lo que León XIII enseñaba para los hombres del tiempo moderno, en tiempo cambiante, entonces Bogarín eso traducía en sus cartas pastorales y en alguna manera en la práctica cotidiana de la iglesia del Paraguay. Y en ese contexto histórico aparece padre Julio César Duarte Ortellado y de alguna manera agarra ese estilo de monseñor Bogarín, Juan Sinforiano, y eso es puro evangelio, ¿verdad? Que es ayudar al hombre, levantar al hombre, mirar el pueblo, la gente, un rebaño que hay que redimir en todos los aspectos, no solamente el aspecto del alma, del espíritu, sino que del cuerpo, el hombre en su totalidad. Esa antropología bíblica está contenido en su práctica, en su pastoral y en su prédica. Y eso encarnó en nuestro país de Julio César. Bueno, en la medida que vayamos hablando acerca de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado, nuestro próximo santo paraguayo, el siervo de Dios, encontramos tanta riqueza espiritual, un contenido profundo de su vida al servicio del Evangelio del Señor.
Padre, Ibicuí, la iglesia de Ibicuí está en este año jubilar, tiene una función espiritual muy importante. Si no podés hablar de lo que es la iglesia de Ibicuí, la designación que tiene y la importancia en este año jubilar. Desde su cimiento, la iglesia física, vamos a decir, el edificio, tiene una historia linda. Primero por el País Julio, porque él encontró una iglesia que estaba en ruina, está en decadencia. Entonces él comenzó totalmente una iglesia nueva. Desde los cimientos, él diseñó, comenzó a traer piedras con la gente sobre su cabeza y decir, murió, no terminó, pero su proyecto terminó, ¿verdad? Seguramente en la década 50, 60. Un hermoso templo, emblemático en ese sentido. Tiene con su diseño la cruz latina, ese es uno. En el año 2025, al declararse año jubilar, a 25 años en la Iglesia Universal, el Papa Francisco dijo que no todo puede venir a Roma, sino que también se puede peregrinar en cada diócesis en la catedral. Nuestro obispo, Monseñor Celestino Ocampo, dijo, en nuestra diócesis de Carapeguá no solamente vamos a peregrinar en Carapeguá, sino que tenemos 3 zonas pastorales y también tenemos templos emblemáticos. Entonces, en la zona A va a ser cocatedral la iglesia de Yaguarón, junto a la iglesia de Carapeguá. Y también la zona B es Carapeguá y la zona C corresponde a esta región. Y entonces ahí el obispo dijo, Ibicuí va a ser también una iglesia cocatedral donde se pueda peregrinar, ganar la indulgencia, habilitar la Puerta Santa, ahí en Ibicuí. Además están los restos del País Julio adentro. Entonces ahí se aglutinan varios elementos interesantes, ¿verdad?, para este año santo. Entonces aquí la gente va a peregrinar, próximamente vamos a tener la fiesta patronal y todas las parroquias que conformamos la zona C, por ejemplo, Muyapeú, La Colmena, Tedicuarumí, Acaay, todas estas parroquias van a venir cada día del novenario en peregrinación. Los fieles van a venir en peregrinación con su párroco y van a pasar la puerta de la iglesia, la Puerta Santa, y ganar la indulgencia. Entonces para nosotros es una alegría inmensa, un gran compromiso ciertamente, pero así, gracias a País Julio, esto está ocurriendo. Primera vez en la historia, ¿verdad?, que este templo se declara un templo de peregrinación para ganar la indulgencia, y justo donde están los restos del País Julio. Y van a venir ya las parroquias. La gente se está preparando para venir a hacer la peregrinación. Y creo que algunos otros grupos sociales, sacerdotes, obispos, también están pensando venir a peregrinar hasta acá por este año santo. Entonces, y por ahí te digo, y por ahí. Una cosita voy a señalar un poco. Sí. Hace poco se encontró en Buenos Aires los restos óseos de un catequista de Cucugó, que se llama Daniel Esquivel, que fue prácticamente un catequista, miembro de la Acción Católica en aquel tiempo, en la persecución del Plan Cóndor. Fue eliminado, asesinado, y se encontró recientemente su hueso. Su hermana, que es melliza, esta vez. Y este era muy conocido también por el Papa Francisco, por los paraguayos contingentes que están en Buenos Aires, el equipo pastoral de la Argentina, todo eso. Y entonces una gran alegría porque es una persona muy santa. ¿Y por qué? Porque también era en la época de País Julio que estaba naciendo. Entonces hay una conexión un poco también, que es un mártir laico, y alguna vez también puede ser que le toque alguna canonización también a este catequista. Y está muy relacionado un poco muy cercana a la vida, el lugar donde evangelizó País Julio. Es un dato nomás que... Sí, muy importante. Realmente, padre, en la medida que vamos hablando, estamos recogiendo los frutos de la santidad del padre Julio César. Y hoy sentimos de que ese testimonio, ese peregrinar del siervo de Dios, el padre Julio César, en esta zona, es como si estuviese ganando actualidad. Está ganando protagonismo en el buen sentido de la palabra, de un crecimiento, un despertar espiritual acá en esta región,
Y vemos cómo los obispos del Paraguay, los días 4 de julio, generalmente están todos acá, en Ibecú. Y en la última presencia del 4 de julio del año pasado, estuvo el nuncio apostólico, ¿verdad? Y el año anterior el cardenal, ¿verdad? Recién, el cardenal, bueno. También presidió. Y entonces, ¿cuál es la lectura, digamos, que tenemos de todo esto? Es de que esa espiritualidad del siervo de Dios, el Padre Julio, está creando una reacción positiva dentro de del propio clero, ¿verdad? Que está reconociendo esa vida santa del siervo de Dios, el Padre Julio César Ugarte Ortellado. Sí, y raíces más profundas, debemos recordar que el Pai Julio procedió de la región de Cazapá. Cazapá ha sido evangelizado por los franciscanos, Fray Luis Bolaño. Hay un fray también martirizado en la zona. Fray Bernardo. Fray Bernardo. Proviene, y Julio, de esa vivencia franciscana, vivió, digamos, una espiritualidad propiamente, el evangelio en el Paraguay. Entonces, y eso es lo que se expandió por acá, ¿verdad? Hay una conexión profunda históricamente, por eso País Julio es un país realmente paraguayo, por la paraguayidad, la religiosidad paraguaya, la fraternidad franciscana, el evangelio en vivo, el amor en el prójimo, el evangelio que mira al hombre en su totalidad, no solamente en su individualidad, sino también en su configuración social, económico, nacional. Y eso es lo que Pai Julio va encarnando. Por eso también se le ha hablado de un patriota, ¿verdad? Un santo y un patriota. Mira al Paraguay como Juan Sinforiano Garín. Él es el altar y la patria, siempre para él. Entonces aquí encontramos el rasgo de la paraguayidad, de la espiritualidad del evangelio vivido en el Paraguay. Y eso debemos mezquinar, y eso nos identifica a nosotros, una singularidad espectacular. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Padre, por esta riquísima reflexión acerca de la espiritualidad de nuestra Iglesia Católica, inspirado también en la vida santa de este sacerdote paraguayo, el presbítero Julio César. Nosotros vamos a cerrar este programa reiterando nuestro agradecimiento como corresponde a Dios nuestro Señor, agradecerte en la intercesión de la Santísima Virgen María y del siervo de Dios, el presbítero Julio César, por hacer posible este nuevo programa. Si Dios y la Virgen permite, nos encontraremos en un próximo programa.